Hablar de números primos. Un número entero positivo, P, es primo si no tiene divisores distintos de 1 y P. Bueno, divisores positivos distintos de 1 y P. ¿Sí? O sea, todos los enteros positivos mayores a 1 tienen al menos dos divisores, el número 1 y sí mismos. Si no hay ningún otro divisor, entonces el número es primo. 6 no es primo porque 2 divide a 6 y 2 no es ni 1 ni 6. 7 es primo porque los únicos divisores de 7 son el 1 y el 7. Bueno, los únicos divisores positivos. Ok. Los números primos son como los átomos de los números naturales. ¿Por qué? Por el siguiente teorema que se llama el teorema fundamental de la aritmética. El teorema dice que si tienen un número entero positivo mayor a 1, se puede factorizar como un producto de primos de una manera única. Bueno, se pueden reorganizar los primos, pero en realidad solo hay una. Por ejemplo, 30 es 2 por 3 por 5. Bueno, se podrían cambiar el orden de los primos, pero hay un 2, hay un 3, hay un 5. 12 es 2 por 2 por 3, es decir, 2 al cuadrado por 3. El número 101 es primo, así que solo se escribe como 101. El número 1001 es 7 por 11 por 13. El número 1024 es 2 a la 10. Todos los números se pueden escribir como producto de primos. Por eso digo que los primos son como los átomos. Todo número se puede partir en primos. La notación por lo regular es algo así como n es P1 al alfa 1, P2 al alfa 2, PR al alfa R. ¿Sí? Esto significa que tiene un primo que se eleva a esta potencia, otro primo a esta potencia, otro primo a esta potencia, y así se factoriza, y si los P's están en orden hay una manera única. Por ejemplo, en el caso del 12, en 12 P1 sería 2, alfa 1 sería 2, P2 sería 3, alfa 2 sería 1, y R es igual a 2. Solo tiene dos primos distintos, el 2 y el 3. El 30 tiene tres primos distintos, entonces en ese caso R es igual a 3, P1 es 2, P2 es 3, P3 es 5, alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son 1. Si tienen la factorización en primos hay muchas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, podríamos contar cuántos divisores tiene, no sé, el 12, por ejemplo. ¿Sí? Y claro, 12 es un número chiquito, entonces es fácil. Los divisores pues los podemos enumerar todos. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ok. Podemos notar 1 es 1, 2 es 2 a la 1, 3 es 3 a la 1, 4 es 2 al cuadrado, 6 es 2 a la 1 por 3 a la 1 y 12 es 2 al cuadrado por 3 a la 1. Este 3 a la 1 lo pueden escribir como 2 a la 0 por 3 a la 1. Este se puede escribir como 2 a la 1 por 3 a la 0. Este se puede escribir como 2 a la 0 por 3 a la 0. 2 a la 2 por 3 a la 0. 2 a la 1 por 3 a la 1. 2 a la 2 por 3 a la 1. Si se fijan, los divisores de 12
todos son de la forma 2 a una potencia por 3 a otra potencia. ¿Y cuáles son las potencias? Bueno, el exponente de 2 tiene que ser a lo más 2 y el menos 0. Y el exponente de 3 tiene que ser a lo más 1 y el menos 0. Entonces hay 3 opciones para alfa y 2 opciones para beta. Entonces debe de haber 6 divisores. Y si se fijan, si hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con este análisis puede uno demostrar que el número de divisores, que por lo regular lo denotamos con la letra tau, la letra griega tau, el número de divisores de n es alfa 1 más 1 por alfa 2 más 1 por alfa r más 1 si n es el producto de estos primos. ¿Sí? O sea, es la suma de los exponentes y la explicación es muy parecida al análisis que hicimos con el 12, pero generalizado a más primos. Y esto, y demostrar esta fórmula, pues no se puede si no tuviéramos el teorema fundamental. El hecho de que los números se factoricen en primos nos ayuda a analizar cuántos divisores tiene, cuál es la suma de sus divisores y otro tipo de cosas que quisiéramos analizar. Vamos a hacer otro ejemplo. Ok, supongamos que tenemos dos enteros positivos, tales que 75m es n al cubo. Y la pregunta que queremos contestar es, ¿cuál es el valor mínimo de m más n? Ok, entonces aquí lo que vamos a usar es la factorización en primos. 75 es 3 por 5 al cuadrado. Entonces tenemos 3 por 5 al cuadrado m igual a n al cubo. ¿Sí? Entonces si pensamos en la factorización, escribimos n como p1 al alfa 1, p2 al alfa 2, pr al alfa r. Como 3 está de este lado, entonces uno de estos primos tiene que ser 3. Si digamos que P1 es 3. Como 5 está de este lado, entonces otro primo tiene que ser 5. Entonces podemos escribir n es 3 a alguna potencia, 5 a alguna otra potencia, y pues tiene otros primos. Ok, entonces tenemos 3 por 5 al cuadrado m es igual a 3 a la 3 alfa 1 por 5 a la 3 alfa 2, porque al elevarlo al cubo, pues es como multiplicar cada uno de estos exponentes, ¿no? Y tenemos este producto. Lo que sabemos ahora es que este exponente aquí es múltiplo de 3, pero este pues no es múltiplo de 3. Entonces eso significa que 3 al cuadrado tiene que dividir a m. Si 3 al cuadrado no dividiera a m, entonces 3 a la 1 por m no nos daría 3 a una potencia de... O sea, la potencia a la que elevas 3 no sería múltiplo de 3. Igual, si 5 no divide a m, entonces 5 al cuadrado por m no es un cubo. Entonces ya tenemos, ok, entonces m es al menos 3 al cuadrado por 5, que nos da 45. Entonces m es al menos 45. Por otro lado tenemos que 3 y 5 dividen a n. Por lo tanto n es al menos 15. Eso nos dice que m más n es al menos 60. Pero m igual a 45, n igual a 15 cumple. Creo, vamos a ver. 75 por 45 es 3 por 5 al cuadrado por 45 es 9, que es 3 al cuadrado, por 5. Entonces tenemos 3 al cubo por 5 al cubo, que es 15 al cubo. Entonces m igual a 45, n igual a 15. Este problema también lo pueden resolver con intuición, pero nomás quiero que se vea que se está usando el teorema fundamental, que hay una única manera de
factorizar. Entonces, como la factorización de n, todos los primos que aparecen del lado derecho tienen que aparecer del lado izquierdo. Entonces, si apareció el 3 debe dividir a n. Si apareció el 5 debe dividir a n. El lado derecho es un cubo, entonces el lado izquierdo tiene que ser cubo. Entonces, el número de veces que aparece el 3 tiene que ser un múltiplo de 3. El número de veces que aparece el 5 tiene que ser un múltiplo de 3. Y de ahí ya salen este análisis. Entonces, la respuesta es 60. La mínima suma es 60. Bueno, entonces ya tenemos un ejemplo del teorema fundamental de la aritmética. Solo quiero dar una definición más. Un número es compuesto. Un número entero mayor a 1 es compuesto si no es primo. Y algo bonito de los compuestos es que se pueden escribir como A por B, donde A es distinto a 1 y B, a 1 y n, perdón, y B es distinto a 1 y n. A y B podrían ser iguales, por ejemplo, 49 es 7 por 7 y es compuesto. Ok. Esa definición se necesita para algunos de los problemas. Y quiero acabar este video con uno de los teoremas más famosos de la historia de las matemáticas, que es: hay infinitos primos. Para demostrar esto se debe usar una de las ideas. Bueno, no se tiene que usar, pero la demostración más clásica usa una idea del método de demostrar por contradicción. La idea de una demostración por contradicción es asumir que algo que piensas que es falso, lo asumes verdadero y luego demuestras que llegas a una contradicción, llegas a algo absurdo. Entonces, queremos demostrar que hay infinitos primos. Vamos a suponer lo contrario. Supongamos que no hay infinitos primos. Entonces el número de primos es algún número, ¿no? Entonces hay n primos para algún n. Sí, si no es infinito, pues tiene que haber un número, ¿no? 3 o 1.000.000 o algo. Y vamos a ponerle nombre a estos primos. Digamos que son P1, P2, P3, hasta Pn. Ok. Ahora consideremos el número que es el producto de todos estos más 1. Okay. Este número tiene dos posibilidades. Si n es primo, como n es mayor a todos estos, entonces es un primo nuevo. Y pues eso contradice la suposición de que P1 hasta Pn son todos los primos. ¿Sí? O sea, si nomás hay n primos y los n primos se llaman P1, P2, Pn, y encontramos un primo, otro primo, pues entonces no hay solo n primos, hay más. Y esa es nuestra contradicción. Este es el símbolo que uso para mencionar que hay una contradicción. Entonces la suposición de que no hay infinitos primos es falsa. Pero este es en este caso. ¿Qué tal si n no es primo? Si n no es primo, entonces n tiene algún divisor primo. Y esto pues pueden usar el teorema fundamental de la aritmética, o si no quieren usar el teorema fundamental de la aritmética,
también se puede demostrar que tiene algún factor primo relativamente fácil. Si n no es primo, se puede escribir como a por b. Entonces, digamos que a es el más chico de esos dos. Bueno, si es primo, pues ya tenemos un divisor de n que es primo. Si no es primo, pues factorizan a como producto de otras dos. Y sigues factorizando hasta que llegas a un primo al final. El proceso tiene que acabar. Bueno, entonces tenemos otro primo. Notemos que p divide a n. Y se supone, si estos son todos los primos, entonces P es alguno de esos, ¿no? P es P1 o P es P2, etcétera. O P es Pn, ¿no? Es alguno de esos. Entonces digamos que es Pi. P divide a n y P divide a Pi. Entonces P divide a n menos Pi. Bueno, menos Pi por el producto de todos los demás, ¿no? Sí, este es un entero. Entonces, eso implica que P divide a 1. Pero esto es imposible. Los primos no dividen a 1. Son más grandes que 1. Entonces esa es la contradicción. O si no les gusta contradecirlo así, también lo pueden pensar como si dividen esto entre Pi, les queda residuo 1. Entonces eso significa que ninguno de estos divide a n. Entonces los divisores de n, todos los divisores primos de n son distintos a este primo. Entonces tienes un primo extra, por lo tanto hay infinitos primos. Entonces, conclusión, hay infinitos primos.